Hola, les deseo un feliz lunes. Hoy les hablo desde la cocina porque vamos a tocar un tema relacionado con todas esas labores que se hacen aquí, como lavar loza, preparar alimentos, pero más en general con todo el trabajo que se hace en la casa, muchas veces sin remuneración, al tiempo que estamos tratando de ser felices en el trabajo. Y lo vamos a mirar desde la perspectiva del feminismo, porque a pesar de que se discute mucho sobre el feminismo, creo que falta información al respecto que nos permite comprender mejor por qué el feminismo aporta elementos para entender mejor la felicidad en el trabajo. Bienvenidos entonces a esta entrada. La cuestión es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz. Here's to the ones who dream. El feminismo es un movimiento social y también académico, es decir, de investigación universitaria, que tiene muchos frentes o muchas perspectivas. Yo hoy me voy a basar sobre todo en la perspectiva de Ken Wilber, que como verán es bastante extensa, pero sin embargo él trata de sintetizar lo principal que comparten diferentes corrientes. Y para hacerlo entonces, él reconstruye elementos clave de la historia de la humanidad que nos permiten comprender el primer aporte del feminismo, que es el género, entendido como una exageración de las diferencias entre los sexos. Para entender esto mejor, recordemos por un momento que cuando comenzó la historia de la raza humana, los cazadores-recolectores se presume que dividían el trabajo según el sexo, es decir, dividían el trabajo entre hombres y mujeres de acuerdo a lo que percibían eran las ventajas biológicas que tenía cada uno de los dos sexos. Dado que los hombres presentan por lo general mayor musculatura y fuerza que las mujeres, entonces a los hombres se les asignó, digamos, la tarea de exponerse al riesgo de la cacería, mientras que a las mujeres, dada su predisposición biológica a la procreación, es decir, por el hecho de que los bebés nacen en su barriga y no en el de los hombres, a ellas se les asignó un rol más enfocado en el hogar. Algo similar pasaba también en las sociedades agricultoras, porque las labores, por ejemplo, del arado, también implicaban un mayor grado de fuerza que se asociaba por lo general a los hombres. ¿Qué pasó? Que cuando ya hacia el siglo XIX, que aparece la revolución industrial con máquinas a vapor, por ejemplo tractores a vapor, pues ya no necesariamente las labores externas a la casa correspondían con una musculatura masculina. Ya también había mujeres, como ven ustedes en la imagen, que salían a hacer oficios que no eran propiamente del hogar. Pero a pesar de ese cambio tecnológico, se mantuvo una idea cultural según la cual las mujeres están en la casa y los hombres deben estar en cambio afuera. Pero no solo eso, la idea también plantea que los hombres tienen dominio sobre las mujeres e incluso que son más valiosos que ellas. Esta idea se reproduce muy sutilmente, piensen en la imagen de los Simpsons, que con o sin intención están mostrando a un Homero, que es el que está afuera, ganándose el pan, y a Maggie, que está en la casa, produciendo todo lo que se produce en un hogar, alimentos y cuidados. Más allá del humor, en realidad estas imágenes alimentan unas relaciones injustas entre hombres y mujeres que van en contra de la idea de la felicidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando las personas, sean hombres o mujeres, se creen ese cuento, esa idea cultural del género, pues las mujeres necesariamente terminan asumiendo unas jornadas dobles. Es decir, que trabajan ya no solo por fuera del hogar, sino que al llegar al hogar deben seguir haciendo más labores. Y esto pasa tanto en los llamados países en desarrollo, como por ejemplo Colombia, como en países europeos desarrollados. Como ustedes ven en la gráfica, básicamente la diferencia es muy poca. Mientras que las mujeres trabajan un poco más de 4 horas diarias haciendo tareas domésticas no remuneradas, los hombres en cambio trabajan por lo general menos de 2 horas al día. Y en países desarrollados esto cambia muy levemente. Las mujeres trabajan casi 4 horas y los hombres apenas casi que 2 horas. Esto por supuesto genera que en esa carrera que finalmente es la vida, pues las mujeres encuentren más obstáculos que los hombres. Here's to the ones who dream. El machismo no solo afecta a las mujeres negativamente, también nos afecta a los hombres. Miren, por ejemplo, en la discusión que generó el video en el que se interrumpe a un hombre que estaba siendo entrevistado por la BBC, aparece él haciendo su trabajo profesional y el trabajo doméstico le aparece como algo que le interrumpe su labor. Algunos críticos de esta escena hicieron una parodia en la que
dramatizan cómo sería la situación si en realidad fuera una mujer la que estaba siendo entrevistada y la muestran, como ustedes ven, a ella haciendo una cantidad de tareas domésticas al tiempo. Supuestamente es una crítica, pero en el fondo, ¿qué se está diciendo? Que cuando uno es hombre no asume las tareas domésticas al tiempo que las profesionales, y que en cambio si es mujer sí. Pero en realidad podríamos pensar que el problema no es solo que las mujeres se asuman esos trabajos, sino que creamos que los hombres no podemos asumirlos. In order to liberate women, we need to liberate men. The assumption and common practice that women and girls look after the home and the family is a stubborn and very real stereotype that not only discriminates against women, but limits men's participation and connection within the family and society. These limitations have broad-ranging and significant effects for them and for the children. We know this. So why do we continue to undervalue fathers and overburden mothers? How many of you dads here see your kids enough now? We need to help each other if we are going to grow. Here's to the ones who dream. Y un tercer aporte del feminismo a la comprensión de la felicidad en el trabajo es la idea de que la vida privada es también un asunto público. Es decir, si a muchos nos criaron con la idea de que la ropa sucia se lava en casa, es decir, que los problemas que uno viva en el hogar, como la desigualdad entre hombres y mujeres o incluso la violencia, es un asunto que no se comparte con los demás, lo que nos enseña el feminismo es todo lo contrario. Lo que pasa en la casa también le compete a la sociedad, porque es responsabilidad de todos los miembros de la sociedad velar para que haya más equilibrio, no solo para que las mujeres no se vean más vulneradas de lo que ya han sido, que es obviamente una prioridad, sino también porque los hombres merecemos acercarnos a este espacio del hogar en el que, si bien hay trabajos difíciles, también hay unas compensaciones que no se pueden valorar en términos del dinero, como la posibilidad de criar hijos si eso se decide, o si no, también otras actividades más cotidianas del hogar, como cocinar y disfrutar de servirle a los demás a través del paladar. Here's to the ones who dream. Los 3 puntos discutidos contribuyen a la felicidad en el trabajo, en el sentido de mostrarnos que para ser felices con nuestro trabajo no basta simplemente, aunque ya es difícil, hacer los sueños realidad, sirviendo a los demás con el talento, sino que es necesario que al mismo tiempo hombres y mujeres vayamos tomando conciencia para que lo que se vive en ese detrás de cámaras del trabajo profesional, que es el trabajo en el hogar, también se den unas condiciones de armonía y de justicia. Y como complemento a los estudios de género, personalmente, después de haber vivido la experiencia de estudiar un máster en género y desarrollo, me di cuenta que la mayor parte de esa formación académica se concentra en criticar a la sociedad, pero siento que hay un vacío grande en la formación académica de género, y es cómo podemos darnos cuenta de la manera en que cotidianamente alimentamos el machismo y al mismo tiempo tomamos la decisión gradualmente de transformar esos hábitos para alcanzar mayor justicia. Y aquí viene un punto que mencionábamos en el Día de la Mujer a propósito de la escritora Maya Angelou, quien señala que no se puede esperar que los demás traten bien a las mujeres si ellas mismas no se tratan bien. Y por supuesto, los hombres también podemos contribuir a esto. Yo creo que los hombres también debemos perderle el miedo a las implicaciones del feminismo, entender que a nosotros también nos conviene vivir una vida con menos poder, pero con mayor humanidad. Como siempre, muchas gracias por su atención y los invitamos a compartir sus comentarios con el numeral Soy feminista para ser feliz. Muchas gracias. Chao. Salgo a buscar trabajo.